Voy a volver respecto a la situación de Horacio Catena. Voy a reiterar lo que dije. Su accionar se resumió pura y exclusivamente a un golpe de patada al escudo por debajo de la rodilla. No puede imputarse bajo ningún concepto lesión alguna producida en la parte superior del rostro de Dutra, en el lado derecho. Y como enseñan tanto Mirpuch y Corcoy Villasolo, para que se pueda imputar un resultado previo debe existir relación de causalidad. Y de acuerdo a cómo se dan los sucesos, Dutra recibe el golpe, la lesión grave, en el rostro, aquí, en el maxilar derecho. Y nunca pudo haber sido la causa de ese golpe el accionar de Catena. Catena, con su acto, con su conducta, con su patada al escudo por debajo de las rodillas, no aumentó el riesgo jurídicamente desaprobado de lesión grave, ni tampoco lo creó, ya que surge de las imágenes que el contacto con Dutra ni siquiera fue en su cuerpo, fue a través del escudo. Enseña Mir, entiendo que son importantes para analizar la situación de Catena, estas enseñanzas, que en los derechos de acción, la teoría de la imputación objetiva exige a. La creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, y B. Que se realice ese riesgo en el resultado. Y si nosotros vemos la conducta de Catena, el riesgo generado por su conducta, es el que se tiene que ver reflejado luego en el resultado, es una lesión, si existe lesión, levísima, porque ni lo toca. Y para que la conducta causante de un resultado típico pueda considerarse realizadora de la parte objetiva del tipo, es necesario que ex ante apareciese como creadora de un riesgo típicamente relevante. Y el golpe de Catena no es típicamente relevante de una lesión grave. Eso no sucede en los casos de ausencia de riesgo suficiente. En los casos de ausencia de un determinado grado de riesgo, el criterio para decidir la existencia de suficiente riesgo ha de ser el mismo utilizado para la teoría de la adecuación. ¿De acuerdo? Esta teoría se concreta diciendo que solo deberán tomarse en consideración aquellas condiciones que, para el espectador objetivo, prudente, retrotraído al momento de la acción, es decir, ex ante, con todos los conocimientos de la situación de que disponía el autor al actuar, además de aquello que hubiera tenido el observador, apareciesen como adecuadas para producir el resultado. No lo serán cuando apareciese como muy improbable que se produjese el resultado y no pudiese contarse con su causación. Lo previsible debe ser el concreto resultado con sus circunstancias esenciales. Punto de vista de una persona prudente en el momento de la acción ex ante, con los conocimientos que habría tenido si hubiera vivido lo que vivió el autor. Es necesario que el resultado causado pueda verse como realización del riesgo precisamente inherente a la conducta. Además de la causalidad, es necesaria, pues, una relación de riesgo entre la conducta y el resultado. Mirpuch, Derecho Penal, parte general. Vamos a pasar ahora a las supuestas lesiones a Brazanovich. Les recuerdo el tribunal, Brazanovich estuvo aquí declarando, para ponerlos en situación, es el testigo que refirió que Catena le lanzó un objeto contundente y lo sacó con el brazo. Nosotros vemos el video de Catena, puede verse una imagen similar a esa, cortada, en lo que a Catena lanzar algo y luego se corta la imagen y ese algo impacta en Brazanovich. El video está editado, habría que tratar de buscar el video crudo donde se ve esa situación. Pero bueno, más allá de eso tenemos la declaración del testigo que afirma que Catena le lanzó. Si es la imagen del video, queda patente, evidenciado, que el lanzamiento fue de una suavidad tal que el señor Brazanovich, no sé si se encuentra aquí presente, Brazanovich, sin el más mínimo esfuerzo, con el brazo derecho, lo saca. Es decir, ese lanzamiento no tuvo por fin ni la intención de ocasionar una lesión de ningún tipo. Habrá sido a lo sumo a los planes de amedrentar, pero en ningún momento hubo dolor de lesionar. Es más, luego de eso siguió Brazanovich haciendo lo que estaba haciendo. Pero lo más importante de la cuestión es la siguiente.
que no se encuentra acreditada o acreditado en el debate una lesión a Brazanovich en el brazo derecho, que es con el que saca el objeto. Él mismo lo dijo aquí, cuando le preguntamos, porque cuando empezó a declarar estaba mintiendo. Decía que no había ido a trabajar, o que sí que había ido a trabajar, pero que le había cortado la falange, que tenía un desgarro, que le había pasado de todo. Y si nosotros no le mostramos el certificado médico diciéndole a Brazanovich, señor, pero el certificado médico me dice que es de la otra mano, Brazanovich en ningún momento iba a aclarar esa situación. Ante la evidencia tuvo que decirlo, sí, la verdad que del brazo derecho no hay ningún tipo de constancia en la causa. El certificado que obra Foja 147, el señor Brazanovich, reza textual: Brazanovich Mariano, presenta escoriación dorso de mano izquierda con pérdida de piel de 5 milímetros de diámetro sobre capa dorsal del segundo dedo, dolor sobre base de primera falange del segundo dedo. De la mano izquierda, no de la derecha con la que sacó el elemento. Brazanovich se presentó ante el médico para que lo analice, para que lo vea, para que expida un certificado médico, y el médico no hace la más mínima referencia al brazo derecho. Yo no hago una conclusión por descarte como hace el fiscal, diciendo, bueno, tuvo muchos golpes, que le pudo haber pasado al médico, que sea la escoriación más mínima de... No, señor fiscal, eso tiene que estar probado acá. ¿Cómo vamos a venir acá a acusar por lesiones por una presunción suya de que se equivocó el médico que hizo el certificado? Eso no es admisible. Ni acá, ni en ningún tribunal, en ningún juicio. Acá se tiene que buscar la verdad, no lo que pensamos que pudo haber pasado. Y la forma de acreditar una lesión es con un certificado médico, con una pericia y con todos los elementos necesarios para poder acreditarla. No con lo que pensamos nosotros que podría haber sido si el médico no lo vio o recibió muchos golpes, entonces no. Y el médico está describiendo una lesión, una escoriación de 5 milímetros. Mínima, ínfima. O sea, si vio eso podría haber visto cualquier otra cosa y no están acreditadas. La palabra textual utilizada por el después se le pasó al médico. Entonces, señores, miembros del tribunal, este intento de condenar a Catena, entre otras cosas, por una lesión al señor Brazanovich, no puede tener efecto, porque la lesión no está aprobada. Vamos a pasar ahora a otra situación por la cual se lo acusa a Horacio Catena, que es el supuesto atentado al oficial Marín Levin. El fiscal acusa a Catena de empujar fuertemente con ambas manos al oficial subinspector Marín Levin. Esta acusación está sustentada básicamente en un video en el cual se ve de espalda a una persona que sería Catena, en principio. No se ve si empuja a alguien, si lo corre, qué hace, porque está de espalda y en el tumulto no puede apreciarse. Y está sustentada también en las declaraciones de Marín Levin y de Paredes Mayorga. Dos testimonios absolutamente sospechosos, por lo que voy a decir ahora. Vamos a detenernos en lo que dijo Marín Levin. Ella dijo, textual, que se encontraba al lado de una mesa donde se recibe a la gente previo a la entrada del despacho de la gobernadora, estaba posicionada en ese lugar, cuando luego se aproxima al señor Catena y le dice que se tranquilice. Y mientras le dijo eso, Catena la había empujado. Refirió que a Catena no le dio ninguna orden. Tampoco tenía orden de tranquilizar a Catena. Ella le pidió a Catena que se tranquilizara como lo haría cualquier ser humano, y eso lo hizo en su carácter de ser humano, no como oficial. Nos llamó la atención, por supuesto, esta declaración, que fue textual. Hemos escuchado después y hemos visto, hemos ido leyendo la declaración de policía y la declaración aquí, textual, palabra por palabra, y como dije al principio, palabra que se olvidaba, el fiscal refrescaba la memoria. Ahora bien, veamos qué dijo la señora Paredes Mayorga, otra testigo que estaba ahí.
dijo que estaba ubicada en el lado de enfrente de la puerta de ingreso a la privada. Marín estaba a su costado, 2 o 3 personas de ella estaban armando un cordón y vio cuando Catena se le acercó y la empujó. Marín estaba quieta, haciendo el cordón junto con todos. Catena se acerca al cordón y la empuja. Marín no le estaba diciendo nada a Catena y no había interacción entre los dos. Hay evidentemente una contradicción, 2 contradicciones importantes en el sentido de que hay que saber cómo fue bien la circunstancia de lo que sucedió, porque en el video no se ve bien. Marín dijo que se acercó a Catena y Paredes dijo que Marín estaba formando un cordón y que Catena se acercó. Marín dijo que le pidió a Catena que se tranquilizara y Paredes afirma que Marín no le dijo nada y que no había interacción entre ellos. ¿A quién hay que creerle? Estuve pensando para hacerle la verdad, ¿a quién le creo? ¿A Marín o a Paredes? ¿Habló? No habló. ¿Digo que se tranquilizara? Por este hecho, se lo acusa a Catena de atentado a la autoridad agravado. Desde ya sostengo que esto es incomprensible, sobre todo por el fundamento del fiscal, diciendo que simplemente tocar a la autoridad ya es atentado a la autoridad. ¿Qué dice el artículo 237? Porque esta es otra cuestión, tampoco se fundamentó. ¿Por qué consideraron que era atentado? ¿Qué fue la acción? Ahora vamos a ver qué acción del tipo penal, de acuerdo a lo que surge el tipo, cuál fue la acción que se le hizo ejecutar o que omita. El artículo 237 requiere desde el aspecto subjetivo que la intimidación o fuerza ha de haberse empleado para que el empleado público o la persona que le presta asistencia ejecute u omita un acto propio de sus funciones. Yo le pregunto al fiscal, ¿por qué están? Yo tendría que venir acá ya con esto, con la respuesta a esta pregunta que voy a hacer. Claro. ¿Cuál era el acto propio de las funciones de Marín Levin que Catena quiso que la señora ejecute u omita? Porque si no me dicen eso, yo no puedo prácticamente continuar con la defensa. Porque es un requisito del tipo. Por otro lado, lo que se ve en el video, la acción de Catena, lo que se ve en el video, dura 2 segundos. No sabemos qué función se le exigió que ejecute u omita. Pero además, más allá de eso, en 2 segundos, ¿qué pudo haber exigido que omita? Nos está afectando el jurídico con el simple empujón. Reitero, el requisito de la acción para que este tipo de delito se configure que la misma se encuentre dirigida a la exigencia de ejecución o omisión de un acto propio de las funciones del sujeto pasivo. Cuestión que no surge de la acusación. ¿Cuál sería ese acto? Tampoco surge el video, que es lo que estaba haciendo Marín. El video no surge, las declaraciones son contradictorias. No sabemos ni siquiera si había comenzado a ejecutar con acto propio sus funciones. La única función que sabemos, de acuerdo a lo que refirió, que podría estar ejecutando, era estar ahí controlando que nadie ingrese. Está ejecutando una función, pero sería esa. Ahora, ¿cuál es el significado o algo? No lo sabemos. Y reitero lo dicho, el simple empujón, contrario a lo sostenido por el fiscal, quien dijo aquí textual que basta un empujón para el atentado, a un funcionario per se no constituye el delito de atentado a la autoridad. Debe haber provocado o intentado una omisión en la ejecución de un acto propio de sus funciones en sus funciones. Y en ese sentido, Dona nos enseña que la acción típica consiste en usar intimidación o fuerza contra un funcionario público con el fin de imponerle un determinado hacer o una determinada omisión de orden funcional. De modo que la intimidación o la fuerza de por sí no alcanza para que el verbo típico quede configurado, sino que la acción final tiene que estar destinada a exigir una determinada actividad u omisión de carácter funcional. Gardodona, Derecho Penal para Especial 3, segunda edición. Página 107. Y como dije, reitero, desconocemos cuál fue ese hacer o la omisión que Catena le había
exigido a Marín. Más allá, luego voy a volver con las características típicas del atentado de autoridad, pero de lo que he puesto, voy a decir que corresponde resolver a Catena por el delito de atentado a la autoridad agravado en contra de Marín Levin, y que en ningún caso sería agravado. Voy a explicar por qué no es agravado al tribunal. En primer lugar, porque la doctrina que dice que el simple empujón a un policía podría llegar a agravar de algún modo un atentado es minoritaria. La doctrina mayoritaria de los grandes tratadistas del derecho penal argentino, todos, incluyendo a Fontana, Soler, Núñez, Dona, Creus, todos sostienen que agravar por un simple empujón la figura de un atentado es romper con el principio de Levi sin idem, porque el contacto con el oficial ya está incluido en el término fuerza, que es el requisito del tipo. Molinario siempre señaló que esta circunstancia, poner las manos en la autoridad, sobreabunda. Es inaplicable porque la expresión es metafórica, donde poner manos es actuar con fuerza sobre el cuerpo, y como una de las acciones de la figura simple es emplear fuerza contra el funcionario, prácticamente toda fuerza física contra él implicará poner manos, aunque no sea llevado a cabo con esa extremidad. En definitiva, la mala redacción del código obliga a no imponer la pena agravada por el no bis in idem. Fontana Balestra sostiene que es incomprensible el agravante. Si se emplea fuerza conforme lo establecido por la figura básica, es posible, y generalmente será así, que el autor del delito ponga manos sobre la autoridad. De este modo nos encontramos con que el elemento de la figura básica es también el elemento constitutivo de la figura calificada, por agravación, donde resultaría que cuando la fuerza se ejercía sobre el funcionario, el hecho sería siempre atentado calificado. Dona, D'Alessio están en ese sentido.